Busque la Biblia. Si no tiene Biblia, acérquesela a uno que tenga una al lado. Si no, búsquela en el celular. Y vamos a buscar Eclesiastés capítulo 4. Eso está en el Antiguo Testamento después de los Salmos. Más adelantito después de los Salmos. Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al 12. Y he titulado la reflexión del día de hoy: el éxito no se alcanza solo. El éxito no se alcanza solo. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay del que se cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Palabra de Dios. Señor, te adoramos y te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a poder compartirla como tú me la has dado o como tu Espíritu quiera. Estamos abiertos a lo que tu Espíritu quiera hacer, porque esta es una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Solo te pido que esta palabra cumpla el propósito para el cual será enviada en el corazón de tu pueblo que hoy escucha, no solo de los presentes, sino también los que la oirán por las redes virtuales. Que esta palabra sea medicina a nuestros huesos, que sea lumbrera a nuestro camino y que nos guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Nos encomendamos a ti y prospérala en el nombre de Jesús en el corazón de cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Hay un refrán que dice: mejor solo que mal acompañado. La hermana sabe mucho de eso. Mejor solo que mal acompañado. Dile que está a tu lado: mejor solo que mal acompañado. ¿Sabe? Díselo, díselo. Y eso es muy cierto, mejor solo que mal acompañado. Pero la realidad es que la soledad es una mala compañera. ¿O quiere tener una mala compañera a su lado? Tenga la soledad consigo. Y la realidad es que Dios no nos creó a nosotros para vivir aislados del mundo, como ermitaños. En la mente de Dios siempre ha existido el deseo de que vivamos en comunidad. Por eso, cuando creó al hombre, a Adán, y lo colocó en el huerto, al ver que Adán caminaba entre las plantas y todas las cosas maravillosas, extraordinarias y gloriosas y hermosas que Dios había creado, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y creó a Eva para que le hiciera compañía, según el relato segundo de capítulo 2 de Génesis. Relato segundo de la creación del ser humano. Y las palabras del Creador fueron: hagamos. No dice voy a hacer, dice hagamos. Lo que significa que Dios también vive acompañado. Nuestro Dios no es como los dioses creados e imaginados por los hombres, que son entes aislados que viven en un plano superior, como el dios Zeus de los griegos o su contraparte romano Júpiter. Nuestro Dios, en cambio, aunque es único, verdadero y todopoderoso, y que tiene su trono en el tercer cielo, en su presencia vive acompañado y en medio de sus santos ángeles, del universo y de los seres humanos, que es la iglesia. Y yo digo más: y vive en medio del pueblo que ha sido levantado y que ya se nos anticipó a nosotros y están en la presencia del Señor. Sin embargo, contrario al ejemplo de Dios, que es un modelo de comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sus santos ángeles, los santos redimidos por la sangre de Cristo, contrario a ese ejemplo, hay personas que prefieren la soledad antes que la buena compañía de un amigo o una amiga, de un familiar, de un novio, una novia, de un esposo, una esposa, o de Dios mismo. Prefieren vivir solo que vivir junto a Dios o con Dios en el corazón. Por eso es que hay tanta criminalidad,
Por eso es que hay tantas guerras y tanto caos en este mundo. Así que podemos ver que esa tendencia del ser humano a querer vivir solo nos ha llevado a que en este tiempo los jóvenes no se quieren casar. Muchos de ellos. Y en cambio se compran un perro. Ajá, ¿no se habían dado cuenta? No quieren tener hijos, se compran un perro. Porque el perro, si grita de noche, lo regalan, lo sacan para afuera. Pero a un niño es una gran responsabilidad. Y preferimos vivir solos, sin ningún compromiso, a expensas de lo que nos venga a la mente o deseemos hacer, porque la vida es libre y hacemos lo que queramos. De esa manera, muchos jóvenes, incluso personas adultas, porque tampoco estamos exentos de eso, prefieren vivir en solitario y no pernoctar por varias razones o por multitud de razones que muchas veces se retrotraen a la niñez, a los duelos, a los maltratos, a las situaciones de dolor, y nos resistimos a amar cuando fuimos heridos. Pero de eso precisamente se trata la vida, amar y a ser heridos. Ay, ay, ay. Si todos amáramos o amásemos y nunca nos hirieran, ¿cómo vamos a orar por el hermano que está a nuestro lado? Oraríamos que Dios lo siga prosperando y bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo, pero la realidad es que la mejor escuela es la prueba, como dijimos los otros días. Que en medio de nuestras heridas ahí es que buscamos más profundo de Dios. Y cuando todo nos sale bien, ahí tratamos de dejar a Dios para cuando haya tiempo, si es que nos sobra tiempo. Y la realidad es que casi nunca nos sobra tiempo. Cuando dejamos a Dios, cuando todo nos sale bien. Es como si dijeran, para ser feliz, yo no necesito a nadie. Por cierto, los que predican por ahí positivismo, los emprendedores y los que quieren empoderar a los empleados de una empresa, y eso se ha llevado o se ha inmiscuido en la iglesia, tenga cuidado, nos hacen ver que no necesitamos a nadie para ser felices. Pero el modelo de Cristo es que nosotros fuimos creados para ser comunidad. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea. Haré ayuda idónea en este sentido de la iglesia es que todos nos complementamos unos con otros. Y tú solo no haces iglesia. La iglesia se hace, que viene del griego eclesia, lo que quiere decir es una comunidad de creyentes que se ha reunido para exaltar el nombre de aquel que es todopoderoso. ¿Estamos acá? Esa es la iglesia. Y muchos de nosotros decimos, tú eres iglesia, pero créame que si usted ha entendido y ha recibido a Cristo, pero decidió apartarse de la comunidad, alejarse y a vivir solo a expensas de la iglesia, hay algo que no está bien. No importa las causas, no importa las razones que te llevaron a pensar o actuar de esa manera, cada quien es responsable de sus propias decisiones. Y usted decide amar y usted decide odiar. Usted decide ser desprendido o usted decide ser tacaño. Alaba. No le den codazo a los maridos, ¿sabe? Usted decide levantarse agradeciendo a Dios o usted decide quejarse cuando se levanta o maldecir a Dios. Cada quien con su libre albedrío decide lo que quiere hacer, pero sobre toda cosa Dios nos pedirá cuenta. Y Dios no te creó para que te vayas solo, porque el texto que leímos dice, es mejor dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y créame que de eso sé yo. Me fui, me trepé a 2 escaleras y no había nadie conmigo, queriendo hacer las cosas solo. Y cuando me caí, ¿quién me levantó? Ay, no me diga el Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo no me levantó. El Espíritu Santo me fortaleció, pero no me levantó. En el sentido físico. Yo necesité que mientras yo me arrastraba, que no sentía las piernas, alguien viniera a levantarme, me pusiera en una camilla, me montara en la ambulancia y me llevara al hospital. Por eso no es bueno caerse cuando uno está solo. Diles que está a tu lado, no te caigas cuando estés solo, bendito el Señor. Y no estoy diciendo que tenemos que estar emparentados con alguien siempre al lado. Lo que estoy diciendo es que no
deposites tu vida, que no vivas a perpetuidad aislado del mundo. Hay momentos que estaremos solos, claro que sí. Y hay momentos que nos caeremos y no hay nadie al lado, pero no estoy hablando de esos momentos precisamente que son parte de la vida misma. Y por cierto, la palabra misma me dice, cuando vayas a orar, busca a todo el mundo para que oren contigo. No, busca a la iglesia para que oren contigo. No, métete tú solo al cuarto, métete en el cuarto y ora a tu Dios, y Dios que te ve en los secretos te recompensará en público. Hay momentos para estar solo, pero no vivamos solos, porque si nos caemos no hay quien nos levante. Eso le pasó a un muchacho estadounidense que se llamaba Aaron Ralston, R-A-L-S-T-O-N. Aaron Ralston. Aaron Ralston era alpinista y tenía 27 años cuando en mayo del 2003 emprendió una excursión en solitario, él solo, para escalar el Blue Canyon, John Canyon, en el Parque Nacional de Canyonland en Utah, Estados Unidos. Para los que no saben lo que es un cañón, es unas montañas pedregosas de rocas filosas que tienen un precipicio en el medio, posiblemente causado por un río, por agua, o simplemente se separaron y ahí está ese hueco allá abajo inmenso. Pues Aaron decidió ir solo como alpinista, porque tenía experiencia como montañista, a esa excursión, hacer eso que lo normal, lo común, lo correcto es que no lo hagan solo. Pero él sentía que ya la vida él la tenía controlada y que él solo podía vivir la vida de la manera que quería. Agarró su arnés, agarró su soga y se fue para el cañón, a subir el cañón solo. Lo que sucedió en el camino es lo que transformó la vida de este hombre y lo hizo famoso. Al final me dice, si ustedes quieren ser famosos o tan famosos como Aaron. Cuando Aaron estaba escalando, tuvo en un momento dado que descender. Colocan el arnés con una piqueta, meten un gancho entre medio de la piedra. Los que hacen alpinismo saben de qué estoy hablando y los que no están viendo el visual. Ahí ponen el gancho, agajan la soga, se lo majan por aquí y bajan primero. Bienaventurados los que se atreven a hacer eso. El problema está que cuando él va a mitad del cañón, una roca se desprende de lo alto, muy grande, y baja por el medio del cañón hacia donde él está bajando. Cuando la roca lo alcanza, le pilla el brazo derecho de aquí para acá. Y él está guindado de una soga con el brazo derecho pillado entre la roca inmensa y la pared del monte. Como estaba solo, Aaron gritó, lloró, gimió del dolor inmenso que sentía de ese brazo derecho pillado en aquel lugar. Pero no podía desprenderse porque no tenía ayuda de nadie. ¿Están entendiendo por dónde vamos? Y cuando no regresó durante la noche, la familia se preocupó. Y se lo dijo a los amigos, y llamaron a la policía, y activaron los guardabosques, y activaron a todos los que trabajan con eso de pérdida de seres humanos. Activaron helicópteros y todas emergencias médicas, pero no daban con Aaron por ningún lado. Porque al pasar los minutos y al pasar las horas, Aaron fue perdiendo fuerzas. ¿A usted no le ha pasado que tiene un dolor tan y tan fuerte que pierde la fuerza? Él está pillado en medio de esas montañas rocosas y gritó, pero nadie lo escucha, ni siquiera los insectos que pasaban por allí. Así que él está en una encrucijada de la vida y no tiene a quién recurrir y no tiene quien lo levante. Los helicópteros pasaban y él gritaban, pero como no lo veían en el trillo donde estaba, no estaba muy visible. Pasó no solo una hora, no solo un día, no solo 2 días, sino que pasaron 5 días y no dieron con Aaron. Y Aaron estuvo 5 días con el brazo derecho pillado con una soga sin saber qué hacer. Ya los familiares y los que estaban en búsqueda dejaron de buscar, no lo encontramos. Tuvo que haberse ido para otro lugar.
Al fin y al cabo, tuvo 5 días con 7 horas. En total, 127 horas guindando con el brazo así. En esas 127 horas a Aarón se le ocurrió una brillante idea que yo no sé si yo la hubiera pensado siquiera. Él dijo, como único puedo sobrevivir de esta situación es amputándome el brazo. Cogió una de las cuchillitas medias botas multiuso que se llevan los alpinistas y se amputó el brazo. A grito limpio, como pudo. Logró bajar luego de amputarse el brazo y al caer abajo, por misericordia divina, pasaba un helicóptero por el lugar. Y lo visualizó. Y estamos hablando de algo que sucedió realmente. De ahí sale la película 127 horas. Si no lo entiendes, te lo puedo decir en inglés. 127 hours. Alaba ahora y puede. Así se titula la película, la puedes buscar en YouTube, en cualquier lugar. 127 horas. Y fue en honor a Aarón. Cómo fue rescatado, todo lo que sufrió, todo lo que padeció. 127 horas. Y por estar solo, tuvo que sufrir todo lo que sufrió. La Biblia nos atestigua cómo algunos son grandes hombres de Dios, hombres grandes de la fe, pasaron por el valle de la soledad y a la misma vez también nos describe, a veces crudamente, todo lo que sufrieron. Sufrieron muchísimo. El Evangelio de Jesucristo no es un Alice and the Wonderland. Empiezo una palabra en inglés y por ahí sigo. No es un mundo de maravillas. La vida es la vida. Y hay que vivirla con sus cuestas y con sus llanuras y con sus bajadas. Pero es mejor vivir la vida con Cristo que sin Cristo. Porque a todos nos va a doler la muerte en algún momento dado. A todos nos llega el día difícil, el día oscuro, el día malo. Pero si tenemos a Cristo, tenemos la fortaleza del amado, del Todopoderoso, que por medio de su Espíritu Santo nos consuela y nos fortalece. Y nos da sabiduría para que nosotros tomemos las decisiones correctas. Pero aún así, servir a Dios no significa que no vendrán pruebas. En el mundo tendremos aflicción, dice la Escritura. Pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. José sufrió muchísimo. Y cuando estaba en aquella cisterna, posiblemente llena de lodo al final, él dijo, Dios, ¿dónde tú estás? Se sintió solo, traicionado por sus hermanos. Y fue un gran hombre de Dios, y usted conoce el final de esa historia. Génesis cuenta la historia de José. Jeremías, un profeta maravilloso. Se le incluye o se le marca entre los profetas mayores. En otro lugar, en vez de mayores, dice anteriores y posteriores. Isaías, Jeremías, Ezequiel fueron profetas mayores por la extensidad de sus escritos y por la intensidad de sus proyectos. Pero también se sintió solo y en medio de su soledad dijo, no quiero seguirte, quítame la vida, renuncio a esto. Pero dice, pero tú fuiste más fuerte que yo, me sedujiste y no me pude resistir. Porque Dios le mostró el camino de los impíos. Dios le mostró el camino de los que no tienen a Dios, que es camino de muerte. Y le dijo, pero los que sirven a Dios tendrán un camino de vida. Elías mismo, un hombre lleno del Espíritu Santo y de poder. Dios lo usa un día y al otro día está solo en una cueva. Deprimido totalmente. Pastor, dirá usted, ¿se vale estar deprimido? Yo te digo, se vale. No te invito a que te sumerjas en la agua de la depresión, no estoy diciendo eso. Es que si te deprimiste o viviste un proceso de profundidad, de tristeza profunda, se vale porque sigues siendo ser humano de carne y hueso. Y todos pasamos por ese valle, o por lo menos cerca de él, y nos damos cuenta de que como único podemos salir de ahí es siendo fortalecidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que nos empodera y nos da fuerza para decirle a la depresión, te va de mi lado, no te quiero, yo me levanto con el poder de Dios y yo le creo a Dios. Habrá alguien que diga, yo también.
Daniel era un muchacho santo del Señor y no fue llevado cautivo. Y en medio de su cautividad, no solo en Babilonia, lo pasaron a Persia por su gran sabiduría. ¿Qué pasó? Él le servía a Dios y oraba y Dios lo escuchaba. Es más, cuando oraba, Dios le mandaba ángeles. Y no cualquier ángel, le mandaba serafines, querubines, casi nada, para responderle a su oración y su clamor. Sin embargo, en un momento dado, lo metieron en un foso lleno de leones. Posiblemente allí en el foso de leones él se sintió solo. O pensó que él estaba solo, pero el ángel de Jehová se le apareció en el foso de los leones. Y estoy seguro que le dijo a Daniel, tranquilo. Es más, le dijo, vente para que juguemos con los leones estos. El único que dice la Biblia que jugó con leones, que se convirtieron en gatitos, fue Daniel. ¿Pero quién lo hizo? ¿Qué nos dice eso? Que en medio de la bravura, de la intensidad, de lo intimidante que puede ser la vida o la prueba, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que lo temen y los defiende. Dios no desampara la obra de tus manos, y Daniel lo entendió. En su proceso de soledad, entendió que Dios estaba con él en ese valle. Podemos pasar momentos sumamente difíciles en la vida, como un divorcio, una pérdida, una quiebra, un despido, una enfermedad, cualquier cosa, póngale nombre. Incluso una acusación falsa o cierta, caer en un hospital, caer en un centro de rehabilitación, caer entre las rejas en una cárcel, lo que sea. Memorice lo más difícil que usted puede experimentar, lo que nos activen para la guerra, y descubrir que aún en medio de ese proceso Dios está con nosotros. Y si nosotros estamos con nosotros, Él está con nosotros, podemos estar tranquilos en medio de la tormenta. La iglesia cree eso y lo predica. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Claro que sí. David también experimentó la soledad. Lo único que en el caso de David, cuando estuvo solo, en una de las ocasiones que estuvo solo, cayó. Por eso dicen mejor dos que uno. Porque cuando usted está débil en la fe, ¿quién le fortalece? El que está a su lado. El que le dice, dale para adelante, no te renuncies, no te quites, vamos. Camina. Y le dice que no quiero. Te lo está diciendo alguien que en un momento dado quiso irse de la iglesia para otra iglesia, por si acaso. Y quiso dejar todo perdido porque no podía, no sabía cómo enfrentar unas situaciones de la iglesia local. Y lo mejor es agarrar mis maletas. Y cuando le dije a mi consejero, me fui a despedir de él, me voy y tengo las maletas listas. Me dijo, pues guarda las maletas porque el siervo de Dios no se puede ir por la puerta de atrás, sale por la puerta de frente con la frente en alto y a pastorear. Así que salga para allá. Devuelve las maletas. Y yo, así tampoco. Le hice caso al profeta, le hice caso a la voz de Dios. Y yo estoy predicándote aquí, soy el pastor de Vega Alta, uno alaba. Porque los caminos de Dios no son mis caminos, son más altos. Así como los pensamientos de Dios no son los míos, son mayores. El apóstol Pablo se sintió solo en un momento dado. Se vale sentirse solo. La cosa es que hacemos con eso. Dice el apóstol en sus cartas que sintió solo en ocasiones, especialmente durante su encarcelamiento y ministerio. En 2 Timoteo 4:10 menciona que Demas, un compañero fiel de él, lo abandonó por amor al mundo. Se fue para el mundo el amigo de él. Y en 2 Timoteo 4:16 dice, alude que en su primera defensa, por ser acusado para meterlo preso, nadie lo ayudó. Todos lo abandonaron. Sin embargo, también enfatiza la presencia y fortaleza de Dios en medio de esas dificultades, en medio de ese abandono, en medio de ese sentirnos solos que a veces sentimos todos nosotros. Como se ve en 2 Timoteo 4:17-18, donde dice que el Señor lo asistió y el Señor lo fortaleció. Cuando sientas o te sientas solo, sientas que nadie te ama, que nadie te entiende, o quieres dejarlo todo y perderte para Disney World o para Conchinchina allá en el sur de África, no te olvides que Dios te va a asistir y Él es tu fortaleza, tu pronto auxilio en medio de tu tribulación. Cuando tenemos eso en mente y sabemos cuán poderoso es nuestro Dios y que Él es más grande que todas nuestras pruebas y que todas nuestras situaciones difíciles, podemos agarrarnos de su manto y no soltarnos, mira, para nada. No te sueltes del Señor. ¿Y qué hablar de Jesús?
¿Se habrá sentido Jesús solo? Cuando llevaba la cruz por ti y por mí. Cuando cargaba tu pecado y el mío. Esa cruz no le correspondía a Él porque Él fue santo, perfecto, nunca cometió pecado. Era tuya y era mía y Él se la llevó. Y Él la cargó por ti y por mí. Pero allí, al llevar el pecado de la humanidad, se sintió sucio, se sintió indigno, sintió como si Dios le hubiese virado el rostro. Y no hay nada que nos haga sentir más solos que sentir que Dios no nos escucha. Que sentir que en medio de la prueba Dios no habla. Que sentir que en medio del dolor y la situación que estamos experimentando no se siente a Dios ni se ve a Dios por ningún lado. Pero no dejemos de pensar con mentes abiertas, de que en ocasiones, en el momento que tú sientes que Dios no está, Dios envía emisarios, ángeles. Dios envía un hermano o una hermana para levantarte los brazos, como hicieron con Moisés cuando estaban en la guerra, mientras todos peleaban y los brazos estaban abajo y cansados porque ya él era mayor. Aleluya, la guerra se perdía, pero de repente, ay santo, siento tu presencia. Mientras la guerra se perdía, algo ocurrió en el corazón de Ur y de Aarón su hermano, que era sacerdote, que les dijo: vayan y levántenle los brazos a mi siervo. Y cuando le levantaban los brazos, la guerra se ganaba. ¿Qué significa eso? Que habrá momentos que los brazos se nos van a caer. Y tiene que haber alguien que nos los levante. Pero ¿qué se predica por ahí? ¿Qué se anuncia por ahí? Tú eres el centro del mundo. Yo le digo, tú eres el ombligo del mundo. Tú puedes, empodérate. Tú lo puedes lograr y tú, y tú, y tú. Cuando dejamos de pensar en nosotros y decimos, no yo, Cristo en mí. El apóstol dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque si yo soy el centro, me quedaré en el piso con el brazo pillado en la roca, porque yo soy el centro. No tengo a nadie que me levante. Del mismo modo, la palabra nos muestra distintas biografías de personas solas que fueron socorridas y ayudadas por otros cuando más lo necesitaron. Lo vemos en el paralítico que fue bajado por el techo. Él era paralítico, él no se podía bajar solo. Pero Dios inquietó por su providencia a 4 panas, a 4 amigos de la calle tal vez, del mundo tal vez, o tal vez de la familia, o tal vez de la iglesia. Y se les ocurrió la brillante idea de cargar el camastro, ponerle al paralítico, y entre los 4 no podían entrar porque la casa estaba llena, y se les ocurrió la idea de tirarse por el techo, hacer un jote y bajar el paralítico por ahí. Él estaba solo, pero encontró una mano amiga que lo levantó. También lo vemos en el paralítico que estaba sentado al lado del estanque de Siloé por décadas. Y ahí descubrimos lo que los seres humanos tenemos la tendencia a hacer. Es que cada quien, sálvese quien pueda. Luche por lo suyo y olvídese del que está al lado. No se lo digan a nadie. La clave es estar agarrado de tal manera de la mano de Dios que cuando Dios te bendiga a ti, tú bendigas a otros. Porque posiblemente ese hermano o esa hermana esté en el lugar de donde Dios te sacó a ti y te puso acá ahora. No te olvides de donde Dios te sacó. Y dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo vemos también en aquella mujer samaritana que fue a buscar agua después del mediodía. Hermano, el agua no se busca después del mediodía. ¿Por qué? Porque el calor de Medio Oriente, si aquí en Vega Alta te coge los cachetes y te los fríe como un huevo frito en menos de 15 minutos, en el Medio Oriente la temperatura en Fahrenheit sube a 110 grados, 115, 120. Te ardes, te quemas. Y en medio de eso ella iba a buscar el agua en medio del calor. Cuando todas las mujeres buscaban el agua por la mañana, en medio del fresco del día. Cuando está comenzando todavía en el calor no ha avanzado. Y ella va al mediodía. ¿Y qué pasó? Iba al mediodía porque ella era marginada, era rechazada y siempre estaba sola. Escogió vivir sola para no ser herida. Y en esa soledad, el Dios que todo lo ve, se le aparece por medio de Cristo y la saluda y le dice, ¿cómo tú me saludas si tú eres judío? Yo soy samaritana y los samaritanos y los judíos no nos llevamos. Y él le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua.
Alaba y adora. Tú le pedirías agua a Él y yo te daré agua para vida, que salta para vida eterna y no volverás a tomar agua. Yo te voy a dar un agua que no te volverá a dar sed. Y era el agua del Espíritu Santo, no era el agua del pozo. Y esa soledad, Samuel, se acabó ese día. Porque ya la vergüenza y la culpa por el pasado, por el pecado y por todos los traumas que ha vivido, cayeron al suelo y fueron llevados en uno de los, de los huecos de las manos de Cristo, en la cruz del Calvario. Así que lo vemos también en todas esas personas, como Bartimeo, como la mujer hemorroísa, como Simón el leproso, como la viuda de Naín, como la mujer cananea que tenía una hija endemoniada, como la mujer encorvada de Lucas 13, como el hombre de la mano tullida o el hombre con hidropesia. No había alguien que no estuviera solo y marginado por la enfermedad o por las situaciones en que la vida lo llevaron. Pero aún allá en medio de la soledad llegó uno que dijo: no quiero que estés solo, no quiero que sigas viviendo como si no tuvieses a alguien que te pudiese amar. Las heridas sí te marcaron, la humillación sí te marcó, el desprecio sí te marginó, pero el Señor te dice: wake up, levántate. Y te alumbrará el Señor. Ya es tiempo de que brille, ya es tiempo de que diga: yo sé quién yo soy, porque Cristo vive en mí. Amados hermanos, el éxito de esta iglesia, el éxito tuyo y mío, de tu familia, de tu matrimonio, ustedes como padres o como hijos, de todo, de tu empresa, de tu trabajo, de la vida misma, no se alcanza solo. No se alcanza solo. El consejo de Aarón, el muchacho que se le quedó el brazo y se lo tuvo que autoimputar, luego se convirtió en conferencista, y el consejo mayor que él daba es: nunca salgan solos a lugares apartados o peligrosos. ¿Por qué lo diría? Y el segundo consejo que él remarcaba era: nunca intenten escalar sin ser acompañados. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Nunca intenten escalar en solitario. Siempre intenten escalar acompañados. Porque si tú caes, te levanta el otro. Si tú flaqueas, el otro te levanta los brazos. Si tú tienes necesidad, el otro la suple. Somos uno en Cristo, somos uno.